Hola, soy Mar y en este video vamos a hablar sobre la luna nueva en Géminis del 6 de junio de 2024. Una luna nueva es la conjunción anual que se da en cada signo entre el Sol y la Luna. Todas las conjunciones en astrología se las asocia con inicios. Es importante que prestemos atención a qué está sucediendo alrededor, cuáles son los deseos que emergen, cuál es la iniciativa que tenemos al momento, sobre todo si somos personas con planetas en Géminis. Y si eres solo en Géminis, si cumples años cerca de la luna nueva, especialmente este video te servirá para entender de qué va a ir tu año. Las características generales de los aspectos de esta lunación y sobre todo como broche de oro de qué se trata esta luna, vamos a tener la visita de Júpiter, que si no viste mi video de Júpiter en Géminis te lo dejo aquí en la descripción. Júpiter es un planeta que le da protagonismo al signo por el que transita. Entonces ahora transitando por Géminis, hace de Géminis algo grandioso este año. Por supuesto, le llaman el planeta de la suerte por algo, es el gran benéfico de la astrología tradicional, pero también es verdad que agranda todo lo que toca, es una lupa. Entonces si hay cosas que no nos gustan, también nos las va a mostrar. La luna se da en el grado 16-18 del signo de Géminis. Esto te va a afectar de una manera más o menos según si tenés planetas o aspectos en los signos mutables, en estos grados en particular, de los signos mutables, Virgo, Géminis, Piscis y Sagitario. Y también va a afectar a las personas que tengan mucho Mercurio, porque naturalmente serán afines con el signo de Géminis. La persona que tiene un Géminis activo, para que te hagas el autotest, si no tenés idea de tu ascendente, de tu zona Géminis, es básicamente una persona que está ok con defender un argumento y luego escuchar el argumento del otro y poder cambiar de opinión. Es una persona que valora la inteligencia, es una persona que sabe discernir entre una cosa y la otra. Mercurio es el que podía ir al infierno y volver sin problema. Esto le da... nos habla de qué es lo que da la personalidad de Mercurio como dios del pensamiento. La mente puede ir al infierno, puede ir a ese lugar oscuro del inconsciente, que por supuesto infierno es una metáfora para algo que existe en todos, aquí ahora, en la vida cotidiana. El cielo y el infierno están aquí, los otros mundos están aquí. El infierno es esto que transita una persona que está en una crisis emocional, por ejemplo. Mercurio es esta parte racional, es ese acompañante que narra, que puede ser un acompañante interno, que es nuestra mente, que narra lo que está sucediendo. En este momento, activar el arquetipo mercurial es muy importante para discernir qué cosas son y qué cosas no son, y si no lo sabemos, no apegarnos a una fantasía de lo que aparentemente es. Mercurio se ríe de estos roles de la vida porque sabe que son cambiantes. Entonces, la capacidad del arquetipo mercurial geminiano es danzar entre estas dos aguas de la dualidad y darse cuenta que ninguna de las dos es completa. O sea, él ya lo sabe. Es como que hay una parte nuestra, que es este arquetipo, que si lo tenemos más desarrollado, podemos tener un buen sentido del humor, pero a la vez ser un poco indecisos, porque siempre va a faltar algo. El problema cuando activamos a Géminis es que ninguna de las dos partes es completa en sí. Y esto es un problema intrínseco de la realidad material. Es que como estamos en un espacio-tiempo, no podemos tener todo a la vez. Que eso ahí sería Neptuno, ahí estaríamos en el mundo prenatal. Pero como estamos en la dualidad, donde existe adentro y afuera, arriba y abajo, no podemos tener todo a la vez. Podemos tener todo cosa por cosa. Y es muy interesante que este año, al estar Júpiter ahí, está Júpiter expandiendo y dando sentido y sintetizando los últimos 12 años al menos, que fue la última vez que estuvo Júpiter en Géminis, fue el año 2012, si no me equivoco, 2012-2013, y el anterior fue el 2000-2001 y el anterior fue el 89, y si vamos más atrás, 77. O sea, los que han nacido en estos años ya saben que es posible, tienen que mirar bien su carta, pero es posible que tengan Júpiter en Géminis. También puede estar en un signo antes, un signo después, dependiendo del mes. Lo que sucedió en el último tránsito, estuve investigando cómo en los signos donde atraviesa Júpiter, que expande estos signos y que muestra
qué es el valor más grande de ese signo según la época, porque claro, no es lo mismo hoy, 2024, que la última vez 2012, la anterior 2000 y la anterior 88. Pero si vamos viendo la historia, porque esto en la historia universal en verdad es nada, son abrir y cerrar de ojos, 12 años, pero para nosotros es mucho y estamos tan sumergidos en nuestro presente, en nuestra cotidianidad, que no nos damos cuenta. Entonces está bueno hacer estas líneas de tiempo. Si bien la tecnología suele ser algo asociado a Acuario, que de hecho ahora estamos teniendo el primer trígono entre Júpiter y Plutón en Acuario. Acuario habla de la tecnología y de los avances, pero es Géminis el que pone estos avances en manos del pueblo, de la gente, de lo útil, de la comunicación internacional a través de viajes, y creo que se va a agilizar y a de alguna manera ya expandir aún más, si es eso posible, el tema de los viajes. O sea, el tema de el intercambio siempre va a tener que ver con la función mercurial. Los mercaderes, los comerciales, son el arquetipo clásico de Mercurio. En el intercambio de información, en el intercambio de comercio, en el intercambio de los viajes cortos, ahí es donde Mercurio está brillando más. Mercurio es nuestra capacidad de pensar. Nosotros, en esta época en la que vivimos, tenemos muy enfatizado el arquetipo mercurial, pero al tenerlo tan enfatizado parece que es invisible porque no nos damos cuenta que es algo, no nos damos cuenta que no somos nosotros. Y esto es algo para tener en cuenta si queremos también ir más allá en esto de profundizar en el arquetipo mercurial, darnos cuenta de que nuestra mente no somos nosotros. Mercurio no es el sol, es el que narra, el narrador interno. Hay técnicas como escribir por la mañana que hace que la mente se canse de su argumentación diaria muy temprano, entonces haya más silencio mental cuando avanzamos en el día, en nuestra calidad de los pensamientos. Cuando tenemos pensamientos repetitivos o en bucle es porque la mente no está teniendo algo con qué hacer su trabajo. Hay que darle algo que hacer a esta maravillosa función cognitiva que tenemos los seres humanos. Y algo que hacen los geminianos siempre para mantenerse frescos y jóvenes, porque es también el arquetipo del niño, es estar inspirados por su curiosidad. La curiosidad es lo que lleva a Géminis a aprender algo nuevo que no tenía nada que ver con su historia anterior. Entonces, este año, con Júpiter ahí transitando y expandiendo todo, algo que predigo que va a pasar porque ya está pasando es la explosión de los cursos en línea. Ahora es muy fácil poder aprender algo que nos interesa, no hay tanto intermediario, lo podemos hacer desde casa y hay tanta variedad como personas en el mundo. Hay de todo para todos. Entonces, esto creo que es algo que va a pasar. Preparémonos, porque este año es una preparación para cuando entre Urano en Géminis, que nos va a visitar por 7 años. Ahora Urano está terminando su tránsito por los últimos grados de Tauro, pero en menos de 2 años lo vamos a tener en Géminis, y esto realmente para la época en la que estamos es muy importante, porque ya estamos en un momento donde la comunicación es crucial. Tenemos un teléfono móvil en mano, que es algo que no existía hasta hace muy pocos años en la historia, y es algo tan global, esta herramienta, este ordenador portátil que tenemos, que con esta pizca de expansión que vamos a ver con Júpiter y más adelante con Urano, es posible que exista algo nuevo, que se desarrollen otras cosas además del móvil que sean tan importantes como es el móvil hoy en día para nosotros. Pero no olvidemos el por qué, la razón, porque esto es lo que nos da Júpiter, la razón por qué hacemos lo que hacemos. Porque la visita de Júpiter este año le está dando a Géminis un peso y una profundidad y como lo está volviendo filosófico, digamos. En los arquetipos, Géminis es el niño. Géminis se asocia con esta parte de nuestro desarrollo que va de los 7 a los 14 años. O sea, no es el niño pequeño bebé, porque ese se asocia a Cáncer, sino es el niño que está creciendo y que habla y que está desarrollando su pensamiento en contraste con sus hermanos. La casa de Géminis también es la casa de los hermanos. ¿Por qué los hermanos? Porque, bueno, además de por el gemelo,
por esta otra cara de la realidad que es igual, pero no es igual. Cuando intercambiamos con nuestros coleguitas, con nuestros amigos del cole, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con quien esté al lado que en esa edad de desarrollo del pensamiento, nos estamos nutriendo, contrastando y pudiendo sostener la dualidad, que este es el don más maravilloso que creo que Géminis y Mercurio tiene, y es poder discutir de algo, poder sostener que una cosa sea dos cosas a la vez, que mi amigo tenga razón y yo también. Eso es una posibilidad cuando somos Géminis. No nos apegamos tanto a esa opinión, entendemos que esa opinión es una semi-verdad y no una verdad absoluta. Y esto es muy importante para Júpiter en Géminis y para este año acordarnos. Quizás no tengan planetas en Géminis, pero tienen Géminis en algún sitio y pueden activar este arquetipo, ya sea que tengamos poco o mucho de esta energía en conciencia. Es algo que todos tenemos y que es un año maravilloso para potenciar nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra comunicación, nuestra elocuencia. Es la curiosidad del aprendizaje. Hay una, como con Venus, con Mercurio, hay esta cosa externa que en última instancia no es necesario, porque al final, en última instancia, todos ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero el deseo de Venus, con Mercurio, el conocimiento me lleva hacia un sitio. Y si tengo que viajar para encontrarlo, o si tengo que comprarme este curso, pues me lleva hacia ahí. Pero lo que estamos buscando, en verdad, siempre es un link, una conexión con nosotros mismos. Lo que buscamos es esa reconexión. Y creo que ahí está también tinte filosófico que va a tener lo geminiano este año. Venus, que está en conjunción partil, es decir, en el mismo grado, junto con el Sol y la Luna, y esto también es una buena noticia. Ya tienen al benéfico grande, que es Júpiter, ahora tienen al benéfico pequeño, que es Venus, por lo tanto un augurio buenísimo para esta luna. Venus es el principio del deseo como atracción. Este Venus en conjunción al Sol y a la Luna en Géminis nos hablan de, en principio, que se está potenciando las cualidades geminianas. Si no tienes idea de dónde está tu parte Géminis en tu carta, pues cuestiónate cómo estás con cambiar de opinión, cómo estás con ser flexible, cómo está tu niño curioso interior. Hay muchas maneras. Y cómo está también tu capacidad de coexistir entre la indecisión de dos cosas. ¿Cómo resuelves esa dualidad? En el zodíaco hay un ritmo ordenado donde la dualidad geminiana se resuelve en Cáncer, que es el siguiente mes. Entonces, cada signo tiene un elemento y esos elementos se suceden en un orden, que es el orden que ha sido inspirado en el orden natural del giro del Sol. Entonces, si iniciamos algo en Aries, que es fuego, lo anclamos en Tauro, que es tierra, lo diversificamos en Géminis, que es aire, o sea, lo expandimos, y luego en Cáncer decidimos. El problema es que cuando estamos en Géminis a veces hay que decidir, pero lo que sigue a Géminis, que es Cáncer, es ese momento del sentimiento, es agua. Entonces, como Cáncer es el cardinal de agua, es el primer signo de agua del zodíaco, todas las opciones que hubieron en Géminis se condensan en algo que es innegable porque lo sentimos en el cuerpo, entonces ya sabemos a dónde nos dirigimos. Mientras no sentimos eso, vamos a estar solo en la mente, y desde la mente todas las opciones valen porque son objetivas, cada una tiene sus pros y sus contras, y por supuesto se puede decidir de manera puramente mental, pero si esperamos a que la decisión baje al cuerpo, también esa es otra opción. Para los que son muy geminianos, muy mercuriales y les cuesta decidir, pues esta es una manera, enfocarse en otro de nuestros atributos cognitivos, que es la emoción. Seguimos con los aspectos. Bueno, si bien si bien no hay aspecto entre Júpiter y la Luna, porque Júpiter está al principio y la Luna y el Sol están a la mitad junto con Venus, Júpiter sí que está en conjunción a Mercurio, pues Júpiter está en el grado 242, Mercurio está en el 629. Es muy importante porque se unen los dos arquetipos del maestro y del alumno. Hay una resignificación de algo, hay un nuevo propósito. Y esto nos va a contagiar a todos, pero por supuesto los geminianos van a ser los agentes de esto, van a ser los profes que infunden propósito alrededor. Se van a sentir muy cómodos, porque Júpiter se siente muy cómodo con ellos mismos y con su
forma de pensar, incluso si su forma de pensar está cambiando, van a estar muy cómodos en esa dualidad. Y esto yo creo que nos da a todos como clima astral anual, nos da una energía renovada, porque estuvimos con mucho movimiento en tierra-agua y ahora vamos a tener la oportunidad de tener mucho aire. Bueno, las revoluciones que he visto las revoluciones solares de geminianos que he visto, lo primero que me llamó la atención es la presencia del elemento aire. Por lo tanto, la creatividad que a Géminis le resulta tan cómoda y necesaria porque es ese alimento de la mente, ¿no? La creatividad, la inspiración, la curiosidad. Entonces, para las personas que son muy agua o muy tierra, puede ser que les ponga un poquito nerviosos tanto aire, pero realmente no van a faltar, no va a faltar motivación, porque la motivación también es un tema jupiteriano, no va a faltar curiosidad por temas por aprender. Bueno, pues los que más lo necesiten, el anclaje a la tierra y emocional, pues cada uno sabe lo que le va bien, y es muy importante el balance de elementos de tu carta, qué elementos priman en tu carta natal para saber qué es lo que a ti te sienta más cómodo naturalmente. Pues el otro aspecto importante de la luna es Saturno en cuadratura a la luna. Saturno está en Piscis, está además en conjunción a Neso, que Neso es un asteroide que habla de partes muy oscuras y negadas, como todos los asteroides están emergiendo a la conciencia estos últimos años. Entonces no es mucha la información que hay, pero los centauros en particular son como llaves que nos ayudan a acceder a los planetas transpersonales. Neso en particular es una llave que nos ayuda a acceder a Plutón, el poder personal. Y ahora que está con Saturno, por un lado, se achica el arquetipo, no es tan nocivo, pero por otro lado, también baja a la Tierra. Entonces, yo creo que esta época está siendo además de Neptuno en el 29 de Piscis, que va a estar un buen rato, esta época es un momento de revisar y soltar muchas cargas psíquicas que ni sabemos que tenemos, y a veces esto se puede ver en terapias o en terapias alternativas mucho, en temas de lo transgeneracional, o también cuando hacemos terapia psicológica, ¿no? Que esto también es muy mercurial, la labor del psicólogo, de separar la información y ordenarla. Yo creo que esta cuadratura a Saturno, que está en Piscis, en conjunción a Neso, que está haciendo un codazo, las cuadraturas son un codazo, y no necesariamente tiene que ser algo negativo, ojo, puede ser algo que es un límite, es una limitación que define, porque no es una limitación que contradice de alguna manera nuestra parte geminiana, que ahora está súper exultante. Dice, necesitamos aportar Piscis en la ecuación. Y para aportar Piscis hay que definir aún más Géminis. ¿Qué es? Bueno, pues esta parte geminiana es un polo que se está focalizando en lo racional y en toda la expansión a través de la inteligencia que está sucediendo y que sucederá este año. Y por otro lado, Saturno en Piscis nos está invitando a bajar a la Tierra algún tipo de, bueno, yo lo interpreto así por Neso, algún tipo de comportamiento inconsciente, quizás ni siquiera propio, sino cultural, social, algo que está sucediendo en el mundo, que hay muchas cosas sucediendo en el mundo que, dependiendo nuestro punto de vista, nos puede gatillar distintas áreas, y creo que ahí está el tema de la información y la comunicación, que hay mucho no consciente a nivel colectivo y a nivel personal. Y como estamos yendo muy despacio hacia el año 2025-2026, cuando se unan Saturno y Neptuno formando un nuevo ciclo de 165 años que probablemente va a cambiar, no Saturno y Neptuno, sino nosotros en sincronía de ese movimiento. Vamos a cambiar la manera en que interpretamos el paradigma, la realidad. Puede expresarse en un renacimiento como está sucediendo a nivel tecnológico, o también a nivel artístico. No me asombraría que vengan nuevas corrientes artísticas, que se vean en la música, en la pintura, etc. Pero este significador, que es Saturno pegando el codazo, junto con eso, que es esta llave al poder personal, nos está diciendo sí,
aprovecha esta capacidad de ir al infierno, aprovecha esta capacidad de objetivar la información. No siempre es el momento indicado para estar seguros en la zona inconsciente, en la zona oscura. Y esta configuración nos da esa seguridad. Saturno nos da esa seguridad de que todo este tránsito en general de Neptuno ha ido acrecentando el tema del inconsciente hasta llegarnos a poner en un punto que la ciencia ahora mismo está investigando lo que nunca antes había querido investigar, porque ahora por fin lo puede no rechazar. Y esto es interesante, ¿no? Es como ese rechazo que viene en algo que es demasiado complicado y demasiado surrealista. Ahora lo hemos podido poner en cajitas de información surreal que pueden ser, no sé, las psicofonías, los extraterrestres, la gente que tiene visión remota, etcétera. Todas estas cosas piscianas o mismo los comportamientos más oscuros de los seres humanos que están quedando en evidencia también gracias a internet y todo lo que está pasando en la deep web. Podemos dejar de querer mirar para otro lado porque es demasiado choqueante esta información y poder dividirla, y el que sea un especialista en analizarla, la analizará. Y lo estamos haciendo a nivel colectivo. Cada especialista está analizando cada pieza de esta oscuridad, de esta inconsciencia. Y no sé cuándo, pero progresivamente, de aquí al 2026, cuando empieza el nuevo ciclo de Saturno y Neptuno, que es un gran ciclo, un gran cambio. De hecho, 2019-2026 es un mismo movimiento, con todas estas cosas que están pasando en el medio, pero estamos en un gran ciclo. Tenemos que empezar a ver la astrología como algo que son muchos ciclos, y nosotros en nuestra vida vemos varios ciclos sucediéndose uno arriba del otro de manera fractal. Entonces no podemos cortar los ciclos, aunque parezca que una luna nueva o una luna llena es algo aislado. Eso es también problema de nuestra mente dual y del lenguaje dual. Entonces, ojalá, y mi deseo para este hermoso tránsito de Júpiter en Géminis y esta semilla, esta siembra de la luna nueva, que trae todos estos regalitos que son Venus y Júpiter, yo creo que el mayor regalo que le podría dar Géminis a la humanidad es contarle que es toda una mentira, contarle que esta mentira sagrada de creernos nuestros pensamientos, esta mentira sagrada del storytelling, de la narrativa que tenemos, no es más que una narrativa. Nos podemos contar otra historia. Esta habilidad de contar historias y de pensar y de construir a través de palabras nuestros pensamientos es lo que nos hace a los humanos únicos, el lenguaje. Yo creo que alguien que despierta este arquetipo de Géminis es alguien que puede moverse entre estas dualidades sin apegarse a ninguna, porque sabe que es todo en el fondo una mentira sagrada, el juego de Lila. Entonces, creo que este nuevo propósito jupiteriano y este también tránsito de Saturno en Piscis haciendo cuadratura a la Luna, es una invitación a poder ver que coexisten estas dos energías, Géminis y Piscis, que son partes de esta cruz mutables, el elemento agua y el elemento aire, y que como coexisten tenemos que darles un sitio en el interior de nuestro psiquismo. Espero que nos pueda acercar un poquito más al buen humor y a no creernos tanto nuestros dogmas, nuestras ideas fijas, a poder usar este aire geminiano para refrescar nuestras mentes. Y este Júpiter también y este Venus que están dándole un color benéfico a esta mente curiosa geminiana. Cuando se complete el ciclo para el próximo mes Géminis del año 2025, vamos a poder mirar para atrás y ver qué áreas fueron refrescadas a nivel mental, qué nuevas ideas pudimos incorporar. Y a la vez, esta cuadratura de Saturno, qué partes del inconsciente pude extraer y analizar y pude de alguna manera darle una explicación. Por otro lado, la importancia de la astrología es poder convertirnos ya no en agentes inconscientes de los planetas, sino poder ser observadores de lo que está aconteciendo adentro y afuera. Poder usar esta mente mercurial, poder usar este narrador que nos cuenta lo que está pasando y nos narra también lo que está pasando dentro. Entonces poder salir de esa confusión de el observador y el observado, o el narrador y el observador,
es una labor de mentes analíticas y curiosas. Bueno, hasta acá la luna nueva y muchas gracias. Si quieren algún dato en específico de su carta, me pueden dejar en los comentarios. Y si les gustó este vídeo, pues déjenme un like. Y si quieren seguir recibiendo contenido astrológico cada semana, pues ahí tienen abajo mi botón de suscribirse. Muchísimas gracias y hasta la próxima.